Graciela de Mari nos lee sus cuentos. Nochebuena de Furia. Existen muchas maneras diferentes de querer. En cambio, el miedo no tiene matices. Los restos de mi familia y yo sentíamos el mismo pavor de solo pensar en mi abuela. Un lunes me tocó a mí. A las 8 de la mañana me sobresaltó un timbrazo. Era el cartero. Yo lo esperaba, pero igual me asusté y volqué el jarrito con mate cocido sobre el cuaderno en el que escribía los borradores de mis notas. Me puse la campera y corrí por el largo pasillo que conduce hasta la vereda. Abrí la puerta. Ahí estaba el buen hombre. Lo saludé sabiendo de sobra que jamás le haría el menor reproche por hacerme salir temprano. No había ningún vecino. Una niebla fría se deshilachaba a pocos centímetros del suelo, como si fuera el ajuar profanado de alguna momia urbana. La calle estaba cubierta de un barro ligero, de esos que con solo verlo nos obliga a dar pasitos cortos para no resbalar. El cartero se había parado a una distancia inusual, más alejado de la puerta que de costumbre. Miraba para abajo. Me alcanzó varios sobres sin levantar la cabeza. Yo también miré hacia el piso. Alguien se había tomado el trabajo de pasar un trapo a la vereda y de trazar un círculo con una especie de sal gruesa, color rojo hígado. En el centro de la figura había una cruz, formada con 2 claveles blancos. Habían acomodado todo el conjunto delante del umbral. Los dos fingimos que no era nada fuera de lo común. El hombre se fue rápido, sin saludar. Cerré la puerta con llave y volví a mi departamento. En el fondo de la propiedad y con ganas de seguir trabajando. Tenía grabada en la cabeza la imagen en negativo de la cruz. Sequé el enchastre de mate cocido, frío, volcado en mi escritorio y serví otra taza. Estaba en eso cuando volvieron a tocar el timbre. Puteando en voz baja, volví a recorrer el pasillo. Era Zulma, mi vecina de adelante. Estaba pálida. Señaló para abajo y me dijo: «¿Alguien te hizo un daño?» Suspiré, me agaché, levanté los claveles y los deposité en el cesto de la basura. Con el pie dispersé los cristalitos morados que se disolvieron en la humedad del piso, formando una mancha de color bordó. La vereda parecía la escena de un crimen, pero sin cadáver. «Se acabó, ¿viste qué fácil?», le dije a Zulma para quitarle importancia al asunto. La dejé con una expresión de desamparo en la cara y volví a entrar. De haber sabido lo que se venía, habría escapado con ella sin perder tiempo. Fue imposible seguir escribiendo. Yo intuía que la versión de Zulma era cierta y estaba tentada a escribir sobre eso. Las motivaciones de alguien que se levanta de madrugada para montar el cotillón penoso de una maldición. Oscuras pulsiones me llevaban por ese camino. Entonces recordé algo que hubiera querido olvidar para siempre. Vos vas a escribir tu propia muerte. Esas habían sido las últimas palabras de mi abuela antes de que yo también la abandonara. La vieja era capaz de decir cosas que helaban la sangre, pero con una tonadita dulzona, propia de una matrona correntina de Curuzucuatiá, como le gustaba presumir. Hablaba sin hacer gestos, ignorando las mechas blancas desprolijas que se zafaban del rodete que llevaba en la nuca, como una medusa del litoral. No había manera de escapar a su aliento ni a su mirada. El ojo derecho te interpelaba con movimientos de reptil y el izquierdo era un carcelero fiel, fijado para siempre en el borde superior de su órbita. La vieja había presagiado el suicidio de su hijo, o sea, mi padre. Mi papá era un buen tipo, y a ella le gustaba humillarlo. Cada tanto lo visitaba en el manicomio por el placer de verlo mearse en los pantalones cuando ella se acercaba. Él me mantuvo a salvo de la vieja hasta donde pudo, pero yo crecí a los tumbos, protegida en la soledad de las bibliotecas, que fueron mi casa y mi pan. Mi viejo se ahorcó después de la última Nochebuena que terminó en trifulca.
Las injurias surcaban el aire en todas las direcciones. Mi abuela nos maldijo a todos los que aún la visitábamos. Recuerdo que huí de su casa asqueada por el olor del cebo derretido y por las figuras deformes de los santitos que solo ella veneraba. Después del episodio de la vereda, me costaba seguir con mi vida. Me había comprometido a escribir un artículo sobre la inminente huelga general y no podía hilar las palabras. Toda la podredumbre de mi abuela era una caricatura del verdadero terror que andaba desbocado por las calles, buscando delatores. Zulma golpeó despacio mi ventana, pobrecita. Ella también sentía pánico. Me la saqué de encima de mala manera. Esgrimí la Olivetti contra los explotadores, contra todas las formas de imperialismo, contra los cómplices. Mi artículo era pura energía concentrada con capacidad de detonar ante la menor chispa. Cuando decidí que estaba listo, el reflujo ácido me quemó la garganta. Corrí al baño y vomité un líquido turbio. En la redacción de la revista para la que yo trabajaba, estaban todos amenazados. Me ofrecí a entregar mi artículo en una librería de gente amiga. Cualquier sirena me ponía los nervios de punta. No quería caminar por la calle, prefería viajar en subte, hacinada, aunque más no fuera por unas pocas cuadras. Me había metido solita en los planes de mi abuela. Desde el televisor, los noticieros mostraban un país soñado, como en las películas aptas para todo público, que daban en los cines de mi barrio. Nosotros éramos tenaces, pero vivíamos aislados e indefensos, como los juncos que crecen en los bancos de arena del Río de la Plata. Supe que habían publicado mi trabajo y que lo habían distribuido en el cordón industrial de la ciudad y en la puerta de algunas facultades. Cuando por fin estalló la huelga, salieron de cacería. Era la nueva versión de la Semana Trágica. La lluvia se había llevado hacía rato los despojos materiales de la maldición, pero sus efectos sutiles me tironeaban para abajo. Imposible tragar bocado o dormir. Una noche me vinieron a buscar, pero tenían mal el dato. Los escuché tumbar la puerta del departamento de Zulma. Oí sus súplicas mientras la arrastraban de los pelos. Espié desde la oscuridad. La intuición no le había fallado a mi vecina. Por suerte para las dos, su corazón era débil. Aproveché el tiempo que pasaron despanzurrando sus cosas para escapar por los fondos y saltar la medianera. La calle era una trampa para incautos. En el pulmón de manzana había varios terrenos baldíos. El dueño se había cansado de luchar contra las cañas que formaban un montecito compacto coronado de penachos, en el que era muy difícil apoyar los pies. El suelo estaba colonizado por las raíces lechosas. La gente se acostumbró a tirar ahí los restos que el camión de la basura no se llevaba. Las costillas de un animal crujieron debajo de mis zapatos. Me corté la cara y los brazos con las hojas de las cañas. Mi piel se fue abriendo en capas finas. La inflamación me fue ganando despacio. Si los represores hubieran venido con perros, mi suerte habría sido otra. Pero no, aún tienen mucho que aprender. Todo en ellos es un brutal desvarío. Puedo contar con eso.